de participantes en las ponencias, como que digo, esta es el mejor bloque y pasa el siguiente y digo, no, mejor este. Así es de que este último bloque va a ser el mejor de todos. Muy bien, vamos a empezar las ponencias, los trabajos de el sexto y último bloque para cerrar este importante evento convocado por el gobierno federal mediante el Senado. Vamos a invitar a la participación de un compañero médico, maestro de ciencias, que viene de Mochis, y quisiéramos que iniciara con la ponencia sobre salud pública que presenta el maestro en salud pública Jaime Astorga Hernández. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este foro de salud tan importante para las políticas de salud. Yo vengo a presentar algo de salud pública muy sencillo, pero que creo que son cosas fáciles de hacer, que no se ocupa mucho dinero, más bien son cosas de actitud. Y creo que sí lo podemos hacer. Algunas cosas que tenemos como las fortalezas y algunas debilidades que tenemos en salud pública en México. A ver, no avanza. ¿Cuál es el botón? Aquí, pero ¿dónde le cae? Ahí, bueno, creo que la salud pública no nada más con los infraestructura en salud, yo creo que inicia desde que los gobiernos, tanto federal, estatal y los municipales principalmente, pues nos deben de dar los servicios públicos básicos, ¿verdad? Como son el drenaje, agua potable, rellenos sanitarios, parques deportivos, parques de esparcimiento, de diversión. Entonces, que creo que es parte muy importante donde inicia principalmente la salud pública, ¿no? En esto yo lo comento porque en Sinaloa son 18 municipios y 8 son casi los que acaparan la infraestructura en ese tipo de servicios, ¿verdad? Principalmente en la mayoría se tiene deficiencia en lo que son drenajes, rellenos sanitarios, y muchas veces con ello perjudicamos otros municipios, principalmente a través de los ríos, ¿no? Se dio para atrás. Si quiere con esta flechita también. Ahí está. Ah, bueno, ahí está. ¿Y la otra para atrás? Ahí está. Sí, está bien. Creo que una de las debilidades también en la descentralización de los servicios de salud en México, creo que los salubristas lo vimos con muy buena intención, la descentralización de los servicios, pero creo que se ha ido disminuyendo por las fallas en cuanto a la supervisión de la parte central, el que da las directrices en salud pública. Se han desviado los recursos, ¿verdad? Principalmente, y no se deciden por cuestiones políticas o de populismo sin ver que realmente pues tenemos ya como directivos que tenemos un fin y hacer pues no de política la salud, sino hacerla como está establecida. Vemos también que los puestos directivos pues se dan sin tener los perfiles académicos principalmente. Creo que desde ahí empieza
aplicar que desde los puestos directivos se deben de buscar los perfiles académicos y así, y aparte de eso, donde se cumpla con la responsabilidad que tenemos como trabajadores de la salud, ¿no? Siempre vemos que la distribución de los recursos pues está mal, el famoso triángulo que tenemos donde los directivos siempre tienen en la base el mayor recurso con relación al operativo, ¿no? Vemos que muchas veces el trabajador que está en el área pues no tiene con qué moverse cuando el directivo tiene todo a su favor, todo el presupuesto, ¿no? Y eso es desde nivel central. Vemos también con los sueldos, cuando vemos que una enfermera gana muy poco, más de contrato, que es la que tenemos en la parte operativa, cuando hay secretarias en el nivel directivo que te ganan más que los médicos, ¿no? Actualmente pues tenemos el problema en salud pública con la transición, como ya lo conocemos todos, la transición epidemiológica, ¿verdad?, que ha rebasado pues a las infecciones, y seguimos teniendo pues en México las infecciones, y también pues en México y Sinaloa pues tenemos las enfermedades endémicas que se han descuidado, ¿verdad?, por atender otras enfermedades como son la tuberculosis, la lepra, brucelosis, paludismo, dengue, y que Sinaloa sigue teniendo los primeros lugares de prevalencia en estas enfermedades, y no las podemos erradicar por decreto como lo han querido hacer algunas autoridades, ¿no? Aquí le va para atrás. Otra vez. A ver, se volvió. ¿Cuál es esta? En México sí hemos avanzado mucho en lo preventivo y en lo curativo, no podemos negar, vemos los que tenemos mucho tiempo en salud pública, sabemos que han disminuido mucho la mortalidad materna e infantil principalmente, se ha mejorado en la vacunación, los esquemas de vacunación, en fin, el paludismo, todas las enfermedades prevenibles por vacunación, pues han disminuido importantemente. Nuestra fortaleza en salud, sabemos que tenemos en nuestras instituciones de salud la infraestructura, el recurso humano, pero una de las debilidades principales en que no hemos podido aterrizar nuestro compromiso como sociedad, ni la sociedad ni el personal de salud hemos podido dar ese paso importante en mejorar nuestros hábitos y costumbres y nuestros estilos de vida, como mencionaban algunas, que nos vamos por lo más fácil, por la pastilla mágica, que no queremos ni hacer ejercicio, ni llevar una dieta saludable, ¿verdad?, porque queremos algo mágico que nos quite. Entonces eso lleva mucho a alguno de los compañeros que presentó un programa sobre lo preventivo, y principalmente pues es mejorar que no hemos podido dar ese paso importante en mejorar nuestros hábitos principalmente y costumbres que tenemos como tradición en México y principalmente en Sinaloa, ¿no? Las propuestas, pues en cuanto a infraestructura, yo siempre he comentado que los municipios más grandes acaparan los recursos. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo en Sinaloa, Los Ríos, desde que inició, por ejemplo, la fumigación con el DDT en los 50 contra el paludismo, se ha descubierto que gran parte de algunos peces tienen residuos de DDT en los estudios que se han hecho. Entonces vemos aquí en los municipios, por ejemplo en la zona norte, el Río Fuerte, nosotros en el Fuerte y Choix no tenemos infraestructura como rellenos sanitarios, entonces AOME tiene mucha infraestructura,
pero la contaminación del río también les va a afectar para las enfermedades que tenemos como cánceres y otras enfermedades. Aunque tengan agua potable, lo potable no les va a quitar el insecticida ni algunos desechos tóxicos que acarrea el río, ¿no? Entonces la propuesta serían distribuir los recursos por zonas geográficas para que exista el equilibrio tanto social, político y en salud pública y prevenir la contaminación, ¿no? Que se vieran, por ejemplo, rellenos sanitarios que no tenemos, principalmente de donde se va a contaminar los ríos, ¿no? Y así debe estar todo lo que es Sinaloa. La construcción de unidades tanto preventivas como curativas que sean priorizadas por personas expertas en planeación, distribución de áreas geográficas y políticas de salud. Ahora pues vemos que si un político se le ocurre porque la población le está exigiendo, pues así se construyen la mayoría de sus unidades y muchas veces se hacen elefantes blancos que no tienen función, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno específico en el Fuerte, donde se construyó un centro de salud grande a un lado de la unidad del Seguro Social, pues está inutilizada, habiendo otras partes donde pueden construirse ese recurso, usarse donde hay poblaciones más, donde está más concentrada la población y que tenga más necesidad de ese servicio, ¿no? En la organización de recursos humanos se debe hacer propuestas con perfiles académicos desde los puestos directivos hasta los operativos, como ya está establecido en las áreas, en las normas y procedimientos de las instituciones de salud. Y sobre todo el recurso que se escoja que tenga compromiso con el trabajo de salud. Hay personas que se les dan el puesto y no acuden ni siquiera un rato más gente directiva, ¿no? Que se las dan por compadrazgos o algún otro ahí que no tienen ni el perfil académico y muchas veces ni el compromiso, ¿no? La distribución de los recursos financieros tiene que estar etiquetado y supervisados para su distribución, ¿no? Nosotros comentábamos ahí con algunos de los directivos de la Secretaría de Salud que sí está descentralizado, está el paquete de recursos, pero no tienen la supervisión adecuada. Muchas veces se desvía ese recurso para otras acciones que no van, ¿no? Como por ejemplo les decía, la base de la pirámide del recurso material humano está invertida, ¿no? En igual debe estar más hacia lo operativo, está siempre en lo directivo, se gasta más el dinero, ¿no? También tenemos el problema de que los pacientes, existe la duplicidad en la atención de enfermedades. Alguien que tiene diabetes llega a una caravana, va y se atiende, le cambian el medicamento, va al seguro social, va al centro de salud y si hay campañas políticas pues también van con los gringos, los médicos voladores, en fin, entonces nunca lleva un seguimiento que tiene que tener un seguimiento adecuado, ¿verdad? Eso es muy importante principalmente para las enfermedades crónicas. Existe también mucho gasto sobre todo los gobiernos hacen gastos por ejemplo, cuando existían las carpas esas que rentaban en 500,000 pesos para campañas de gobierno, donde van la atención médica, donde llevan sin ninguna privacidad, sin ningún seguimiento de las enfermedades, los ponen ahí para tomarle la foto cuando les toman ultrasonidos, los suben en las redes sociales y sobre todo algo muy importante que es la ética profesional, que no existe ni siquiera la privacidad para atender al paciente en ese tipo de eventos. Yo pienso que está bien cuando andas en campañas políticas, pero ya como gobernante debes de abocarte a mejorar lo que tienes, como mejorar tus infraestructuras desde el primer nivel. Muchas veces hasta el medicamento te llevas de los centros de salud para las campañas, ¿verdad?, de los gobiernos. Con relación a lo que también han comentado mucho, la desigualdad en el pago, vemos nosotros enfermeras que las contratas para campañas de vacunación, les pagas 100 pesos o 150, cuando a personal del INE
le pagas 500 pesos y a la enfermera le pides casi maestría y doctorado, ¿verdad? Y al otro nomás porque te va a hacer encuestas, porque tienes la democracia, pero no hay una igualdad y estamos en el mismo México, entonces debe mejorarse esa parte. En el hospital actualmente estoy en Guasave, a las enfermeras que hacen suplencia les pagan 120 pesos. Entonces es una, no sé, se me hace una aberración a mí que le pague 120 y aparte las pongas en los turnos de sábado y domingo con la esperanza de una plaza, ¿no? Entonces de ahí como que estamos muy en desigualdad. Y para finalizar, lo más importante en la salud pública es cuidarse uno mismo, ¿no? También nos falta eso de la cultura, del autocuidado de la salud. Yo creo que debe iniciar desde la casa, en la escuela, donde se debe dar más importancia en desarrollar y mejor esmerar más en las escuelas hasta un programa especial que sí acude la Secretaría de Salud a la escuela, pero no se le da la importancia en el tema preventivo. Escoger con medidas más selectivas a los promotores de salud y a cualquier trabajador que ingrese a la Secretaría de Salud. Creo que ingresamos y ya sabemos que tenemos el cheque seguro, entonces ya no hay ningún compromiso hacia la institución. Debemos de escoger mejor el personal y hacer un compromiso de que el trabajador se comprometa, ¿verdad?, para que se mejore esto. Actualmente tenemos una herramienta muy importante que es la cartilla de vacunación. Creo que últimamente estuve dando consulta yo en algún centro de salud. La cartilla la usan nomás como una identificación. El paciente no sabe ni de qué se trata, ni qué es lo que debe vacunarse, y tenemos varios tipos de vacuna para todas las edades, cartilla, donde los servicios que debes de prestar. Creo que ahí falta una parte, compromiso del usuario, tanto con el compromiso del trabajador de la salud. Es una herramienta muy importante, yo creo, y que mejoraría mucho la salud pública y la prevención. Tenemos un programa muy emprendedor y muy importante. Yo veo que es una de las cosas en salud pública que tenemos, que lo estamos desperdiciando, el programa Prospera. Tiene alimentación, educación y salud. Actualmente lo usamos, el Prospera, los promotores hasta cobran por ponerle asistencia, le ponemos asistencia una semana por llevarlo a un evento político. El caso es que nunca se le enseña al usuario realmente la educación en la prevención. Estamos desutilizando este programa que a mí se me hace muy bonito, muy importante y que sí mejoraríamos mucho. Llega la familia y nadie sabe más que la señora, y si acaso la mitad o una cuarta parte de lo que le pregunta sobre la cartilla. ¿Por qué? Porque no se le exige. Para empezar, vemos que su patio limpio no lo tiene. Tiene un criadero de animales, de cucarachas, de moscos. Entonces, creo que ahí tenemos a la gente cautiva que podíamos sacarle provecho si se hicieran las cosas un poco más a conciencia, ¿no? Vemos lo del patio limpio, que es tan importante, simplemente reduciríamos 10 enfermedades, ¿verdad? Muy importante, como pues ahora con lo de moda que es el dengue, el chikungunya, Zika, pero también están el alacrán, las víboras, cortaduras, intoxicaciones y las diarreas y las iras principalmente. Tenemos la experiencia de lo que tuvimos el 2009 con la influenza. Con las medidas que se hicieron se disminuyó más del 50%. A como íbamos avanzando, iban disminuyendo las diarreas y las iras. Los estilos de vida también podríamos mejorar mucho, haciendo conciencia con todos, pero también principalmente la gente que tiene Prospera.
¿verdad? Ya sabemos todos más o menos los estilos de vida saludables, como evitar la obesidad, la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Que mejoraríamos mucho en lo de la salud pública. Pues muchas gracias, eso es todo. Si tienen alguna pregunta. ¿Ya lo hallaste? ¿Ya lo hallaste? Se la mandé en todos los formatos. En todo yo igual. La mandé en PDF, la mandé ¿Todo? en PowerPoint, la mandé en Keynote, en todas. No, esa no va. Si ya la abrimos, la conectamos. ¿Trae HDMI? No. No, pues este es HDMI. ¿No traes HDMI? Que la proyecten desde arriba, yo creo. Ahí está. Un convertidor. Ahí está. ¿Ya no parece? Cirujano bariátrico. Bien, un pequeño problema que ya estos técnicos de primera lo superaron. Vamos a continuar con las ponencias que en el siguiente turno. Gracias, doctor Mesa Campillo, José Luis. Gracias por estar aquí. Neurocirujano, amigo del Seguro Social. Le toca el turno al doctor, al cirujano, bariatra, médico, Juan Carlos Ramírez. Él nos trae la ponencia sobre obesidad, enfermedad del siglo y su impacto en la salud. Muy buenas tardes a todos. Agradezco primero la invitación a este foro, al comité organizador, al doctor Ponce, al doctor Quintero, al doctor Fuentes. Pues muchas gracias. Espero que a veces, como sucede pues por situaciones de logística que se dejan, todos quisiéramos tener mejor turno pues a una mejor audiencia. Se entiende que son situaciones de la logística, pero ojalá y esto no coincida con lo que ha sucedido con la obesidad, que la dejan al último lugar, ¿sí? O sea, esto coincide mucho con las políticas de salud pública. Esa confusión que hay entre la prevención y el tratamiento, la verdad ha sido muy devastador, pues. Se está pretendiendo actualmente en México tratar una enfermedad como la obesidad en pacientes que ya la tienen con la prevención, ¿sí? Y eso se ha hecho hace muchos años y se siguen equivocando las políticas públicas, ¿no? Entonces, la intención, este es un tema muy amplio, la verdad que 10 minutos, pues vamos a hacer todo el esfuerzo por dar una conclusión, ¿sí? 3, 4 puntos, y espero que este espacio sirva en lo sucesivo para estos organizadores de que retomen el tema y podamos hacer un foros especiales, inclusive específicos en obesidad, ¿sí? A ver, ayúdenme aquí, por favor, porque ¿con qué le dan? Entonces, es bien sabido que la obesidad es una enfermedad, ¿sí?
que, ¿aquí? Okay. Que la enfermedad es una obesidad, ¿no? Todos lo hemos manejado en diversidad de especialidades, ¿sí? Y yo creo que debe ponerse un punto bien importante acerca en este aspecto, ¿no? La obesidad no es una apariencia física, ¿sí? No es un estado físico que implique vanidad en el tratamiento, es un problema de salud real, que tiene unas cifras alarmantes en el impacto económico en la población mundial y en México, ¿sí? Entonces, en base a esto, voy a ser muy incisivo en puntos con respecto a diferenciar la prevención del tratamiento. Son alarmantes las situaciones epidemiológicas. En el 2013 estuvimos en el primer lugar, según la OMS, como el primer país en obesidad a nivel mundial. Ahorita somos el segundo lugar, ahí primero y segundo entre Estados Unidos. Y desde hace tiempo hemos sido el primer lugar en obesidad infantil, que yo creo que nadie nos lo va a quitar durante varios años, que muy seguramente esos niños obesos van a seguir siendo obesos adultos con enfermedades. Entonces, esta es una escala muy general que nos determina acerca del índice de masa corporal, acerca de qué pacientes tienen y qué pacientes no tienen obesidad. Nos interesa mucho esa población de 40 de índice de masa corporal, aunque realmente debemos de trabajar en los niveles de obesidad del primer nivel, que es el paciente de 30 a 35, el paciente con obesidad grado 2 de 35 a 40, pero el obeso mórbido, ¿sí?, que representa una cifra importante, el que tiene muchas posibilidades de enfermedades es este que tiene más del 40% de índice de masa corporal, pero fíjense, el 72% de la población en México tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Vamos a poner que esos de sobrepeso vamos a dejarlos ahí todavía con la etapa preventiva, con el tratamiento preventivo del Mídete, Pésate, Muévete del IMSS, pero hay que tener bien claro que a ese otro 39% que ya tiene la enfermedad, tiene obesidad, tenemos que darles y ofrecerles por los sistemas de salud público otro tipo de tratamiento. Miren, existen 119, 120 millones de personas en base a esta proporción del 70 y tantos % en sobrepeso y obesidad, pues entonces decimos que 83 millones, ¿sí?, de personas padecen sobrepeso y obesidad. De estos, el tema que nos interesa es la obesidad. Existen 13 millones de personas con obesidad en México. De esas 13 millones de personas, vamos a hacer un balance entre los que pueden ser candidatos a un tratamiento diferente a lo convencional, un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, si abordamos solamente, si quitamos al 11% de pacientes que no pueden ser elegibles para operarse, ¿sí?, si quitamos las edades extremas, menos de 20, mayores de 65 años, pues nos quedan 528,600 personas que padecen obesidad, ¿sí?, que a esos ya no les va a funcionar el tratamiento preventivo y que algo se tiene que hacer con ellos, ¿sí? Entonces se ha confundido, les digo, la situación de la prevención con el tratamiento. A estos pacientes ya se sabe estadísticamente que un tratamiento no quirúrgico, por ejemplo, solamente con las medidas convencionales de nutrición, de ejercicio, solamente se van a poder tratar o resolver el problema de obesidad en el 0.003%. Esa es una cifra metodológicamente sustentable en varios estudios, ensayos clínicos controlados. Esto nos pasa en Sinaloa, ¿sí?, para venir más concretos. En Sinaloa somos 2.900.000 personas, guardando esta misma proporción, hay 600,000 personas con obesidad. Esas 600,000 personas, como les digo, hay datos que no todos los pacientes pueden ser elegibles para cirugía, que porque inclusive no quieran operarse o no deseen el tratamiento, que sigan todavía con las situaciones del tabú, de la mala información, del aspecto económico, del miedo, del mal acceso a los sistemas de salud pública. Aún así, quitando a todos esos, nos quedan 35,000 personas que tienen obesidad y que son elegibles para ser tratados de manera quirúrgica. De esos 35,000 personas, aquí en Sinaloa no estamos operando ni al 0.5%. Esta es una proporción que se lleva a nivel mundial,
que solamente se dice en los países muy desarrollados se opera hasta el 2 o 3%. Esto es una política mundial, la verdad, que esperemos que vaya a cambiar la conciencia de los gobernantes, porque ya existen estudios sustentables en lo científico, donde se avala prácticamente en términos estadísticos, científicos, que ahorita es el mejor tratamiento que existe para un paciente con obesidad mórbida, el enfoque quirúrgico y multidisciplinario para tratar esta enfermedad. Entonces, hay 35,000 personas aquí en México, en Sinaloa, perdón, que necesitamos hacer algo distinto. ¿Por qué operarlos? Bueno, ya hemos dicho, el paciente con obesidad mórbida tiene 97 veces más probabilidad de ser diabético, tiene 50, 60% más probabilidad de tener un tipo de cáncer, tiene 50, 60% más probabilidades de ser hipertenso. Entonces estamos hablando de políticas públicas, de enfermedades crónico-degenerativas, y la mamá de todas ellas es esta, la obesidad. Por eso les pido, ojalá y tengan la conciencia las personas que van a llevar a cabo este foro y las conclusiones, que no lo dejen al último, que tomen en cuenta que este es un tema que se debe de abordar ya. Si no lo han abordado otros gobiernos, pues es la oportunidad de hacerlo nosotros. Entonces, tratamiento existen muchos pueden haber tenido o padecido esta enfermedad y han probado dietas, ejercicios, hipnosis, mallas sublinguales, etcétera, miles de situaciones con respecto a esta obesidad. Realmente nada de esto puede tener un sustento científico en muchas ocasiones y no tiene situación comparable con un tratamiento, por ejemplo, quirúrgico, bien llevado, bien protocolizado como es la cirugía bariátrica. ¿Cuánto cuesta la obesidad en México? Miren, en el 2008 se gastaron 5,100 millones de dólares, ¿sí? 2017, 11,600 millones, se duplicó prácticamente la cifra. La diabetes ocasionada por la obesidad cuesta 85,000 millones de pesos por año, genera 400 millones de horas laborales perdidas y equivale al 32% de los empleos generados en el 2014. Muchos estamos preocupados, por ejemplo, por la cifra de muertos. En el sexenio de Calderón dicen que se murieron o mataron a 197,000 personas, ¿sí? El año pasado la obesidad mató a 100,000. Entonces, a veces tenemos otras cifras que son mediáticas, ¿sí? Y que por situaciones ajenas a las situaciones de salud, pues nos han hecho creer los sistemas de salud pública y las situaciones del gobierno que son la prioridad, pero a veces las tenemos ahí a la vuelta de la esquina y no damos prioridad, pues porque el hecho de tratar el tema de la obesidad de manera quirúrgica implica una situación presupuestaria, implica una responsabilidad de infraestructura hospitalaria, de capacitación médica, que la verdad no han querido todavía tener esa voluntad política, a pesar de que exista toda la evidencia científica en el mundo que compruebe que es el mejor tratamiento ahorita con ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta. Entonces, estas son cifras. Igual, con respecto, fíjense, esto nos llamó mucho la atención, esto lo hicimos en el Colegio de Cirugía de Obesidad, como una situación estadística, cuánto es lo que una persona en general gana, pues en 30 años laborales gana 1,867,000 pesos una persona con un salario promedio, pero fíjense que si esa persona fuera diabética, controlada, va a gastar 3,000 pesos mensuales, estos ya sean sistemas públicos o privados, que equivale a 1,113,000 pesos, en 30 años prácticamente no le alcanza para cubrir, o está ahí en el tope para cubrir lo que gana a una enfermedad como la diabetes. Pero si estuviera complicado esa persona, va a costar 1,976,000 pesos, o sea, más de lo que implica su honorario prácticamente por 30 años. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, son estudios científicos que están sustentados, publicados. Por ejemplo, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico convencional en un paciente ya con obesidad al quirúrgico. Y estas son las cifras. 0,004% de las personas que tengan obesidad y se sometan a un tratamiento no quirúrgico van a tener un éxito. O sea, 1 de 210 va a poder bajar, si el peso requerido era bajar 40 kilos, sin cirugía solamente lo va a conseguir una persona de 240. Entonces, comparado con el tratamiento quirúrgico, se dice que en estudios que se han hecho, comparados entre la eficacia del tratamiento médico y quirúrgico, se encontró que más del doble de los pacientes que se realizan una cirugía bariátrica llegan a su peso ideal, comparada con el grupo que solamente tiene un tratamiento médico.
Si puedes apagar un poquito la luz para que se vea ahí. Entonces, existen varios estudios que han demostrado independientemente que cualquier tipo de cirugía bariátrica, que en realidad son dos las que están dando resultados, la manga gástrica y el bypass, tienen mejores resultados que la terapia médica, nutricional, farmacológica y psicológica, ¿sí? En cuanto a la pérdida de peso, cuando se ve de manera individual, ¿sí? La mejoría de la calidad de vida y la resolución de enfermedades está relacionadas a la obesidad hasta de un 55%. Entonces, el tratamiento médico se vuelve más complejo con el paso del tiempo, las comorbilidades agregadas, las complicaciones, diálisis, exámenes, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico implica un riesgo menor del 0.1% con una mortalidad de mortalidad y un 5% de riesgo de complicaciones, que son menores y menos del 1% de las complicaciones mayores, que son las que nos interesan. Cada vez los cirujanos en el país y en el mundo hemos adquirido más experiencia, tenemos más tecnología y hemos tenido posibilidades de bajar este número de complicaciones. Esto por ese tabú que se tiene, que la cirugía es muy peligrosa y que puede ser más peligroso operar a un paciente que no operarlo, ¿no? Entonces, todos los diabéticos, comparados con estos, todos eventualmente se complican, ¿sí? Entonces, la cirugía va a ofrecer 10 años de mejoría, en la calidad de vida, va a retrasar el inicio del programa de enfermedades crónico-generativas, lo que implica un costo significativo, ahorrando los sistemas de salud. Hace ya algunos años yo formo parte del Colegio Mexicano de Cirugía, Obesidad y Enfermedades Metabólicas y hemos hecho iniciativas de ley, que la tenemos una en el Congreso, en el Senado, ya está prácticamente para aprobarse. Hace tiempo la tuvieron que haber aprobado con respecto a la inclusión de los sistemas de salud pública, de la obesidad, de la cirugía de obesidad en los sistemas de salud pública. Creo que en esta ocasión puede ser la oportunidad. Ya hemos platicado con el senador electo Rocha Moya y vamos a ver si existe la voluntad política. Él ya ha estado participando activamente con el Colegio de Cirugía de Obesidad. Entonces, la propuesta es que el tratamiento quirúrgico de la obesidad se atienda como un tema de política pública, que se aprueben las reformas en materia de salud que ya existen, ya establecidas en cirugía bariátrica, para tener un marco legal presupuestado y poder emprender las estrategias locales en cada entidad federativa. Fíjense, esto de alguna manera se entiende que son cirugías que tienen recursos que son importantes con respecto a la infraestructura, pero seguramente si se contrarresta con los beneficios, superan los beneficios a esta situación. Y claro, se entiende que cada entidad federativa va a tener que establecer sus políticas públicas hacia la captación y la selección de esos pacientes, que en un momento dado tendrá que ser una situación local, multidisciplinaria, para poder llevarla a cabo, pero de que se tiene que iniciar como una política pública la cirugía bariátrica, nosotros creemos que se tiene que iniciar. Entonces, es importante que el incluir a la cirugía bariátrica dentro de la Ley General de Salud es una acción puntual ante la declaratoria de la diabetes como epidemia en México. Ha sido ya declarada como una epidemia. Esto debido a que dentro de los resultados asociados a la cirugía bariátrica se encuentra la resolución o remisión de la diabetes tipo 2, y esto está sustentado científicamente en el mundo, ¿sí? Es bien sabido en muchos estudios que el paciente operado que tiene obesidad y tiene diabetes, que lo logramos llevar a un peso ideal o muy cercano a lo ideal, resuelve el problema de la diabetes. Y no quiere decir que nosotros como cirujanos curemos la diabetes o la hipertensión, son enfermedades crónicas degenerativas que no tienen una cura, pero cuando la relación entre diabetes y hipertensión está bien directa y se elimina la diabetes, la obesidad, se eliminan muchas de esas enfermedades. Entonces, el tratamiento quirúrgico ofrece resolución de esas enfermedades en un porcentaje altísimo, arriba del 85%. Esto es lo que existe ahorita en el Senado. Esperemos que se analice y finalmente se apruebe, porque ya están todos los dictámenes hechos porque esto se haga, y ya serán las políticas públicas de los estados que determinen cuál va a ser la selección de pacientes, en qué condiciones se van a operar, quiénes se van a operar, en qué hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que esto es una enfermedad que incapacita la vida, que da problemas de salud, disminuye la calidad de vida, condiciona enfermedades, acorta la vida. Existen muchos datos estadísticos en revistas internacionales con respecto a datos duros de beneficios, de situaciones estadísticas,
Lo más importante es que el paciente con la resolución de la obesidad seguramente va a aumentar su expectativa de vida, ¿sí? Va a disminuir mucho riesgo de muerte por diabetes, por cáncer, por enfermedades coronarias, y esto está documentado científicamente. Entonces, la resolución de estas enfermedades se da de manera invariable, la mejoría, y la resolución en muchos de los casos, y la meta va a ser mejorarle la salud al paciente, mejorar la calidad de vida, incrementar la sobrevida. Ha habido y existe mucho tabú y muy mala información acerca de la cirugía. Se piensa que esta es una cirugía por vanidad, una cirugía por estética, una cirugía muy peligrosa, porque en muchas de las ocasiones logramos tener, les digo a mis pacientes, esa cerecita del pastel, ese cambio de imagen que no es esencialmente lo que buscamos, pero no estamos peleados con eso. Si un paciente puede verse mejor y sentirse mejor físicamente, pero se está beneficiando en la salud, pues lo aprovechamos, ¿no? Entonces, para nosotros el efecto de verse bien de los pacientes es un efecto secundario, pero muy bien llevado. ¿Qué es lo que hacemos con los pacientes? Pues tener una selección de pacientes, protocolizarlos. De esto, de lo que yo les hablo, es una situación prácticamente desde el punto de vista privado. Yo no hago este tipo de cirugías en el ámbito público, y precisamente porque no están todavía en los sistemas de salud público, y es muy difícil llevar un paciente cuando no se tiene la infraestructura a un hospital público y pretender hacer tratamientos que todavía no tenemos con la capacidad técnica para lograrlo. Entonces tenemos que examinar muy bien a los pacientes, protocolizarlos. La mayoría de las cirugías las hacemos por laparoscopía. En cirugía prácticamente las dos opciones que quedan ahorita por la prueba del tiempo y lo metodológicamente sustentables es el bypass y la manga gástrica, que no voy a hacer mucho detalle sobre esto. Lo que sí les digo que cualquiera de estas dos funciona, están dando prácticamente los mismos resultados, con una resolución muy importante en enfermedades agregadas, en comorbilidades como diabetes, hipertensión, triglicéridos, etcétera. Existen numerosos estudios científicos. Para aquellos que de alguna manera médicos y son escépticos de este tipo de cirugía, los invito a que revisen las publicaciones que existen acerca de ensayos clínicos controlados como tratamiento con respecto a otros tratamientos o a los mismos tratamientos en sí quirúrgicos, y verán que los resultados hablan metodológicamente por sí solos. Entonces, existe mucha información, como les decía, hay mucho que decir con respecto a esto. Lo que les digo definitivamente que hoy por hoy la cirugía llevada en un aspecto adecuado, con cirujanos certificados en buenos hospitales, con un grupo multidisciplinario bien protocolizado los pacientes, va a ser la mejor solución para la obesidad extrema. ¿Sí? Y la no tan extrema, porque estamos operando ya pacientes con menos índice de masa corporal, siempre y cuando sea realizado por un grupo multidisciplinario dedicado a la bariatría. Esto es algo de lo que yo trato de informar a la población. Hay personas que piensan que solamente son las personas jóvenes y que estamos buscando resultados estéticos, pero esto es lo que nos ha dado mucha satisfacción. Pacientes hasta de 65 años que se han operado, ¿sí? Y con el hecho de haber bajado los primeros 30 kilos ya no tienen problemas, han disminuido mucho su cifra de glucosa, inclusive ya no toman medicamentos, muchos ya pueden caminar, ya han disminuido sus cifras de antihipertensivos, de ingesta de medicamentos y muchísimas enfermedades. Entonces, esta no es una cirugía principalmente o entendida como para pretender llevar solamente en aspectos estéticos a los pacientes, sino que pretendemos realmente que se haga una conciencia de enfermedad y que se vea el tratamiento quirúrgico realmente como lo que es actualmente, la mejor solución hasta este momento para la obesidad severa, la obesidad mórbida. Gracias.
Muy bien, gracias, doctor Juan Carlos. Hace tiempo que por algún motivo u otro yo no le podía escuchar una plática que hacía tiempo nos las debía el doctor Juan Carlos. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación de un maestro, el doctor Josué Camberos Barraza. Estos temas son muy interesantes. Cuando sabemos que la línea estratégica del nuevo modelo de salud que seguramente llegará a plantearnos la nueva administración federal, habla de un aspecto muy importante, que es el de cambiar el enfoque de la medicina hacia la atención primaria. Hablaba muy bien en el bloque pasado acerca de la infraestructura médica, hablaba del compromiso del médico, pero decía que no se puede hacer nada en la solución de algún problema de salud con grandes hospitales, con grandes especialistas y subespecialistas. Creo que aquí está la función. Es el tema del doctor. Él nos va a hablar sobre escuelas y facultades de medicina con enfoque comunitario. Gracias, doctor. Buenas tardes. Agradezco a todo el comité organizador por permitirnos estar en esta tarde platicando con ustedes y sobre todo con aquellas personas que van a estar en el fuego directo acerca de las políticas públicas que deben de estar en nuestro estado y en nuestro país. Asimismo, agradezco a todos ustedes su presencia, aunque ya es un poquito tarde, pero voy a tratar de ser corto lo más que pueda hacerlo para también evitar esta parte del cansancio. Sobre todo, el sistema de salud que actualmente impera en nuestro país es un sistema que va a llegar a no un mediano plazo, a un corto plazo, a ser insostenible para la atención del país, y es algo que ya estamos viendo. La infraestructura es completamente insuficiente en todo el territorio nacional, lo mismo es para nuestro estado, y esto va todavía a empeorar si no hay un cambio en la política de salud del país. Debe de haber un cambio de mente, debe haber un cambio de pensamiento que se debe de reflejar en una política de salud hacia el aspecto preventivo. Y aquí nace un problema. En el país no existe una política de educación, no existe una educación, como política de Estado. Si hubiese una educación como política de Estado, entonces tuviéramos una educación que va a favorecer a nuestro país. Y este problema nace desde el momento en que la Comisión de Educación del Senado es diferente a la Comisión de Salud. Al haber dos comisiones completamente que no hay una relación entre ellas, no se puede establecer una educación como política de Estado. Porque la Comisión de Educación ve unos aspectos que no tienen nada que ver en el aspecto con la salud. Y esto no puede ser así. Para que pueda haber una política de educación, una política de salud de Estado, tiene que haber una unidad, tiene que haber una relación para llevar a cabo políticas públicas. Si la educación, hablando en aspecto médico y en todas las áreas de la salud, si la educación no está separada de lo que es la Comisión de Salud, entonces en conjunto se puede trabajar políticas de salud. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién está formando los recursos humanos para ese sistema de salud? Son las facultades y las escuelas de medicina. Pero parece que las facultades y escuelas de medicina están ajenas al sistema de salud. Y entonces egresamos estudiantes sin la más mínima idea de cuál es el sistema de salud mexicano. Debe de haber forzosamente una relación entre las comisiones para que en conjunto de verdad México tenga una política educativa de Estado.
¿A qué me refiero con una política educativa de Estado? A que vaya de la mano la formación de recursos con lo que tenemos de implementación y visión de salud para nuestro país. Una ponencia que me antecedía, ella mencionaba que el éxito era medible, que la calidad, era medible. Eso es completamente cierto. Y no sé cómo pueden las facultades y escuelas de medicina hablar de calidad si nuestro sistema de salud es deficiente, nuestro sistema de salud no sirve. Si al final de cuentas las escuelas y facultades están formando ese recurso humano que debe de meterse al sistema de salud, y estamos viendo que el sistema de salud no está funcionando. Entonces no podemos hablar de una calidad, porque si hablamos de calidad, entonces al momento de medirlos estamos diciendo lo contrario. Por eso vuelvo a insistir, para que pueda haber una política educativa de Estado en el área de la salud, tiene que estar estas comisiones trabajando de la mano para que programas académicos, tanto de las escuelas y facultades de medicina, estén de acorde al pensamiento y a la política de salud del Estado. En las escuelas y facultades de medicina con enfoque comunitario, es con la única idea de poder crear conciencia de que las cosas que hemos hecho hasta el momento no han estado bien. Y una pieza fundamental de esto es, como lo mencionaba el doctor Miyamoto en su presentación, hay un desprecio hacia los médicos generales. Y esto es una cuestión cultural, es una cuestión que la propia sociedad se ha encargado de menospreciar, siendo que el médico general debería de ser el que atendiera el más del 80% de toda la atención médica. Los especialistas tienen ciertas décadas para acá que han estado gobernando la salud pública de este país. Pero si nos remontamos a México, siglo XX, inicios del siglo XX, la mayor parte de la atención médica era ejercida únicamente por médicos generales. Cuando se formaba un buen médico general que debería de cumplir con esta definición de lo que es un médico general, un profesional de la salud con conocimientos y destrezas necesarias para diagnosticar y resolver la mayoría de los padecimientos del ser humano. El problema es que, como se mencionó en pláticas anteriores, parece que las escuelas de medicinas y facultades de medicina fueran un curso pre-ENAR, en la cual los alumnos únicamente van a cursar 7 años de su carrera con el único objetivo de que al salir pasar a una especialidad en donde lamentablemente es imposible que todos los sustentantes puedan acceder. Simplemente estamos hablando de más de 40,000 personas que aplican para hacer el examen de residencias médicas, de los cuales solamente entre 6,000 y 7,000 personas van a quedar. Esto significa que va a haber más de 35,000 médicos generales que van a tener una parte en su vida de frustración, pero porque la sociedad así lo ha hecho, porque ha generado una idea colectiva que un médico general no sirve. Y veamos la capacidad potencial de mejorar el sistema de salud con más de 200,000 médicos generales que existen en el país. Se está despreciando a un capital, un recurso humano de más de 200,000 personas profesionales de la salud, que si dignificáramos su estudio, mejorarían el sistema político, el sistema económico, el sistema de salud de este país. ¿El problema cuál es? Son recomendaciones que incluso hace la OCDE
para las escuelas de medicina desde ya hace algunos 5 años aproximadamente, que en las facultades y escuelas de medicina sean médicos generales, profesionalizados en un área, que sean los que impartan y lleven la batuta de las facultades y escuelas de medicina, porque al poner nosotros médicos subespecialistas a ser sus maestros, estamos enviando un mensaje subliminal el cual es recibido y percibido por ellos, que al finalizar tienen que ejercer una medicina de alta especialidad, y entonces se está perdiendo a la atención primaria. La OCDE ha hecho esas recomendaciones, que sean médicos generales quienes administren y lleven esta visión de las escuelas y facultades de medicinas para formar, vuelvo a insistir, un buen médico general. Y esta parte fundamental me interesa. El médico que se requiere, no estamos hablando de un médico especialista o no, el médico que se requiere es uno bueno, bien preparado, vaya a ser especialista o generalista, bien entrenado en cómo acceder a la información. Y esa parte le compete a las escuelas, a las facultades. Sí, pero ¿quién nos va a definir la palabra bueno? Un sistema de salud que tiene el país, que parece que ese sistema de salud está completamente desarticulado del sistema educativo. No puede mejorar el sistema de salud si el sistema de salud está desarticulado de las escuelas y facultades de medicinas. Y el proyecto de reformas curriculares para las escuelas de medicina para formar buenos médicos generales debe de venir desde el gobierno federal hacia abajo, porque debe de ser el gobierno el que dicte la política de salud y educativa del país, para que pueda haber una visión de Estado. Mientras no haya visión de Estado, todos los esfuerzos que se hagan de manera colectiva no van a dar frutos. Se necesita una visión de Estado. Se necesita dignificar a los médicos generales. Se necesita darles seguridad. Se necesita darles esa precisa valoración. Y vuelvo a repetir, más de 200,000 médicos generales que se están despreciando sus conocimientos. Los que saben de políticas públicas saben lo que serían capaces de hacer con 200,000 recursos humanos ya formados, los cuales están completamente subutilizados. Pero el problema debe de nacer desde las escuelas y facultades de medicina, dar ese enfoque preventivo, dar ese enfoque hacia una atención primaria. Pero el problema es que no solamente es las escuelas de medicina. Al final de cuentas, es una decisión legítima que un médico general, al salir por el estado sociocultural que impera en el país, aspira a una residencia médica por una mejora de vida, es completamente legítimo. Pero si se le ofreciera una seguridad, si se le dignificara su trabajo, entonces estuviéramos hablando de que podemos renovar el sistema educativo y el sistema de salud del país. Hay que pensar, y termino con esto, dignificar al médico general. Pero eso no lo va a hacer únicamente las escuelas y facultades de medicina. Tiene que ser un conjunto de comisiones que deban de trabajar, y vuelvo a repetir, con visión de Estado. Si no hay visión de Estado, entonces cada quien va a andar por su rumbo y nunca el país va a tener un sistema de salud decente. Muchas gracias.